Aquel amanecer, el gallo ni siquiera alcanzó a cantar. Del cuarto oscuro donde dormía sobre costales de yute, Anita fue arrastrada por la trenza y aventada al patio. Apenas tenía 9 años y ya sabía lo que era ser despreciada por quienes juraron cuidarla. «Y no te me acerques al fogón hasta que termines de cargar toda la leña», le gritó Romelia con el rostro torcido por el rencor. La niña no lloró, no por falta de ganas, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Desde que sus padres murieron en aquel accidente, sus tíos la adoptaron, pero no por amor, sino por ambición. Anita era la heredera de unas tierras que su abuelo le había dejado a su padre, y aunque en el testamento no se mencionaba el nombre de la niña, los rumores decían que aún quedaban papeles por aparecer. Por eso la recogieron, para vigilarla y para explotar cada día de su infancia. Le hacían lavar, barrer, cocinar y sembrar desde que salía el sol. Nunca la llamaban por su nombre, solo le decían muchacha o escoria. Y cuando se enfermaba, le daban agua con sal y la encerraban en el gallinero. Aquel día, Anita no aguantó más. Después de terminar con los bultos, salió corriendo. Nadie la siguió. Tal vez pensaban que volvería por hambre, pero esta vez no lo haría. Corrió loma abajo, cruzó un arroyo seco y se metió entre veredas que solo los pastores conocían. Caminó hasta que le sangraron los talones. Al llegar a la cima de una colina, se desplomó bajo un árbol seco. Ahí, con la ropa sucia y la cara polvosa, miró al cielo y dijo por primera vez: «Dios, si estás allá arriba, ya no me olvides». No esperaba respuesta, pero alguien la oyó. Un viejo campesino que recogía ramas escuchó su voz y se acercó. Era don Anselmo, un anciano solitario que vivía en las afueras del pueblo. Tenía el rostro surcado por el sol y la bondad le salía hasta por los poros. «¿Y tú qué haces sola por aquí, criatura?». Anita no respondió, solo lo miró, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los que han sufrido mucho. El viejo no la presionó, le dio pan duro, agua y le cubrió los hombros con su poncho. «Hay dolores que solo Dios entiende», murmuró, «pero a veces también manda a alguien a escuchar». Anita comió en silencio. No sabía si confiar, pero aquel hombre no tenía mirada de mentiroso. Y entonces, don Anselmo la observó con detenimiento, como si recordara algo. «Tú eres Anita, ¿verdad?». La niña asintió desconfiada. «Con razón», dijo el viejo. «Tu abuelo me habló de ti hace muchos años. Me pidió guardar un secreto, por si un día tú quedabas sola». Anita frunció el ceño. Su abuelo había muerto antes de que ella pudiera conocerlo bien. «¿Qué secreto?». «Lo que tú no sabes, mija, es que lo que tus tíos te quitaron no es lo único que te pertenece. Hay algo más y está escondido». Esa noche el cielo parecía más cercano. Anita dormía en una colchoneta hecha con costales, dentro del humilde jacal de don Anselmo. El aire olía a leña y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la llamó a gritos ni la insultó por respirar. El viejo la cubrió con un zarape y se sentó en la banca de madera, mirando las brasas que chisporroteaban. Luego sacó de una caja de lata una carta amarillenta sellada con un nudo de hilo de maguey. La sostuvo entre sus manos callosas como si tuviera un pedazo de alma entre los dedos. «Esta carta me la dejó tu abuelo, Jeremías, poco antes de morir», murmuró. «Me dijo que si algún día aparecía una niña con tus ojos, era señal de que había llegado el momento». Anita lo miró desde el rincón. Sus ojitos brillaban entre sombras, llenos de duda, pero también de anhelo. El viejo se la acercó con delicadeza. «Es tuya, mija, pero solo tú decidirás cuándo abrirla». La niña la tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera, entre sus manos. Luego la apretó contra su pecho y se quedó dormida con ella.
A la mañana siguiente, mientras don Anselmo molía maíz para las tortillas, Anita se sentó en el quicio de la puerta y rompió el hilo de la carta. La desplegó con manos temblorosas. La letra era firme y clara. Anita, si estás leyendo esto es porque la vida te ha dolido más de lo que merecías. Yo no pude protegerte, pero no me fui sin dejarte lo tuyo. En el rancho El Sausal, dentro del viejo granero, bajo la tabla suelta junto al muro norte, escondí las escrituras de esas tierras, a tu nombre. Tu padre nunca las quiso aceptar, pero yo las firmé. Esa tierra es tuya. No te fíes de tus tíos y no dejes de orar. Dios no se olvida de los suyos. Con todo mi amor, tu abuelo, Jeremías. Anita no dijo nada, pero una lágrima rodó por su mejilla, cayó sobre el papel y dejó una pequeña mancha que parecía un sello de verdad. Apretó los labios. Sentía miedo, pero también una fuerza que no conocía. ¿Dónde queda ese rancho?, preguntó con voz baja. A 2 leguas de aquí, abandonado desde que Jeremías murió, respondió el viejo, limpiando sus manos en el delantal. Pero aún está en pie y aún guarda su promesa. Esa misma tarde emprendieron el camino. Llevaban un morral con tortillas, un poco de queso y agua. El sol quemaba y los matorrales raspaban los tobillos, pero Anita caminaba firme, con la carta bien guardada. Tras horas de andar, llegaron a un campo olvidado por el tiempo. Y ahí estaba, un rancho cubierto de maleza, con un granero viejo que parecía a punto de desplomarse. Anita corrió hasta él, buscó el muro norte, tanteó la madera y al levantar una tabla suelta, encontró una caja de cuero envuelta en hule negro. La abrió. Dentro estaban las escrituras. Firmadas, selladas, con su nombre escrito con letra grande, Anita de Jesús Ramírez. Dios mío, susurró, esto es mío. Don Anselmo la abrazó, y ahora el mundo va a saberlo. El viento se arremolinaba sobre los surcos resecos de El Sausal, levantando hojas secas como si fueran susurros del pasado. Anita sostenía los papeles con las 2 manos. Sentía como si una corriente de fuego le naciera desde el pecho. Esa tierra, esa herencia, no era un rumor, era verdad, y era suya. Don Anselmo la miraba desde la sombra de un mezquite, le ofreció un trago de agua y luego habló con firmeza. Esto hay que hacerlo bien. Si estos papeles llegan a manos equivocadas, se los tragan como si fueran pan. ¿Y cómo sabrán que los tengo?, preguntó Anita. En los pueblos, mija, todo se sabe, y cuando el diablo huele oro, no tarda en llegar disfrazado de familia. No habían pasado ni 3 días cuando un machetazo seco sonó contra la puerta del jacal. Romelia entró primero, como ventarrón bravo, con el ceño arrugado y los brazos en jarra. Detrás venía don Atilano, el tío, con los dientes apretados y los ojos inyectados. «Aunque aquí estabas, mocosa malagradecida», vociferó Romelia, «y nosotros con el alma en un hilo pensando que te habías muerto». «¿En serio?», susurró Anita con la carta apretada en el morral. «O más bien tenían miedo de que yo hablara». Don Atilano se adelantó. «¿Qué es eso que andas diciendo por ahí? Que esas tierras son tuyas. ¿Crees que con una cartita vieja vas a quitarnos lo que nos ha costado mantener?» «¿Mantener?», intervino don Anselmo con voz grave. «Si ustedes vendieron parte de esas tierras como si fueran suyas, y ahora que se descubre la verdad, vienen a ladrar como perros». «Usted cállese, viejo metiche», gritó Atilano. «Y tú respétala», tronó el anciano, levantando su bastón. «Porque esta niña es más dueña que ustedes de lo que pisan». Romelia intentó arrebatar el morral a Anita, pero la niña retrocedió, sacó los papeles y los alzó al aire. «Aquí está la firma de mi abuelo. Aquí está el sello del notario. Todo está en orden. Y tú lo sabías, tía». Los ojos de Romelia parpadearon de rabia. Atilano, más sereno, miró los documentos de reojo. Supo que eran auténticos.
Supo que todo lo que temían se estaba cumpliendo, pero no iba a rendirse tan fácil. ¿Y crees que el juez te va a creer? ¿Una escuincla harapienta contra nosotros? Somos mayores, somos los que te cuidamos. Me usaron, me maltrataron, me echaron como basura, pero Dios me recogió y ahora me está devolviendo lo que es mío. Hubo un silencio tenso. Luego Atilano bajó la voz, casi como una amenaza. Esto no ha terminado, Anita, no te hagas ilusiones. Y salieron pateando la tierra, con la dignidad del lodada y la furia asomándoles por la nuca. Esa tarde, Anita y don Anselmo fueron al pueblo. Buscaron al notario que había firmado las escrituras. Era un hombre mayor, de mirada justa. «Esto es legítimo», dijo tras revisar el documento. «Pero si quieren que la ley se pronuncie, debemos presentar esto ante el juez. ¿Estás preparada, Anita?» La niña asintió con firmeza. «Estoy lista, no solo para recuperar la tierra, sino para defender la verdad». Y así, sin abogados, sin poder ni apellido, pero con fe y justicia, Anita comenzó la batalla que cambiaría su vida. El juzgado del pueblo era apenas un cuarto grande con techos de lámina, ventanas sin vidrios y una bandera descolorida. Pero esa mañana parecía un escenario de guerra. Romelia y Atilano llegaron con ropas planchadas, fingiendo ser personas decentes. Detrás de ellos venía un abogado de la ciudad, de traje negro y maletín brillante. Sonreía como quien ya conoce el final del cuento. Anita, en cambio, llevaba su vestido más limpio y el cabello trenzado con cintas viejas. A su lado, don Anselmo, con el bastón en mano y la frente alta, parecía un roble cuidando una flor. «¿Estás segura de hacer esto, mija?», le susurró. «Si no lo hago yo, nadie lo hará por mí». El juez era un hombre honesto, pero curtido por años de ver injusticias. Apretó los labios al ver los documentos de Anita. Luego pidió silencio. «Que pasen los denunciantes». Romelia tomó la palabra. Con lágrimas fingidas, aseguró que habían criado a Anita con amor, que la niña estaba confundida, que esa carta era una farsa y que la firma era falsa. Atilano se mostró indignado, diciendo que habían trabajado el terreno durante años y que nadie podía arrebatarles lo que con esfuerzo habían sostenido. «Esa niña solo busca dinero. Es una manipuladora», remató Romelia con voz temblorosa. El abogado apoyó la historia. Mostró un papel reciente donde, supuestamente, Jeremías les había cedido todo antes de morir. Pero al revisar el documento, el juez frunció el ceño. «Este papel no tiene el sello oficial del registro agrario». «¿Dónde fue firmado?» «En el pueblo vecino, pero hubo un error administrativo», titubeó el abogado. Don Anselmo se levantó. «Con todo respeto, su señoría, ese papel es un invento. Pero esto», dijo mostrando la carta original de Jeremías y las escrituras selladas, «fue firmado hace más de 10 años y validado por el notario de este mismo pueblo, que todavía vive. Aquí están las pruebas». El juez lo miró fijamente. Luego pidió la presencia del notario. En pocos minutos, el anciano notario llegó. Se sentó con serenidad y confirmó cada detalle. «Sí, firmé esas escrituras, y el dueño original fue Jeremías Ramírez. Él dejó esa tierra a nombre de su nieta. No hay error posible. Aquí está mi sello, mi firma y mi palabra». El silencio cayó como piedra sobre el cuarto. Romelia se descompuso. Atilano bajó la cabeza. «¿Alguna objeción?», preguntó el juez. «Nosotros solo queríamos protegerla», gritó Romelia de pronto. «Ella es solo una niña. ¿Qué va a saber de trabajar un rancho?». Anita dio un paso al frente. «No sé todo, pero sé lo que duele que te arrebaten lo que es tuyo. Y sé lo que vale una tierra sembrada con amor. Esto no es por rencor, es por justicia». El juez tomó un respiro largo y escribió unas palabras en su libreta. «El tribunal reconoce como legítima heredera de El Sausal a la menor Anita de Jesús Ramírez.
y ordena que sus tíos sean investigados por fraude y maltrato. Don Anselmo sonrió con los ojos húmedos. Anita apretó el puño. La semilla de justicia había brotado. La noticia se regó como semilla en tierra fértil. Anita había ganado el juicio. Y no por suerte ni por lástima, sino por verdad. El pueblo que antes solo la miraba como una huerfanita más, comenzó a verla con otros ojos. No por las tierras, sino por su valentía. Pero los días que siguieron no fueron fáciles. Los tíos, obligados a abandonar la casa que habían ocupado durante años, se marcharon con odio en la mirada. Antes de irse, Romelia la escupió al pasar por su lado. «Dios te juzgue, escuincla maldita». Anita no respondió, solo bajó la vista y oró. «Dios, no les pagues con lo mismo, solo no permitas que hagan más daño». El rancho, el sausal, no era rico. Estaba cubierto de maleza, con cercas caídas y una casa de adobe a punto de venirse abajo. Pero era suyo, y aunque no tenía dinero, tenía fe. Con la ayuda de don Anselmo, Anita empezó a limpiar los caminos, a quitar piedras y a sembrar lo poco que tenía: maíz, frijol y esperanza. El pueblo empezó a notar. Algunos se ofrecieron a ayudarle con herramientas viejas, otros con semillas. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo en el corazón de la gente se conmovía al verla trabajar con tanto empeño, sin quejarse, sin pedir nada. Una tarde, mientras barría el umbral del viejo granero, encontró algo más: un pequeño cofre de madera escondido en una hornacina. Dentro había algunas monedas de plata, unos aretes de su abuela y una foto de su padre de niño. También un papel doblado con letra apretada. Si alguna vez llegas a este punto, es porque no te diste por vencida. Que estas pocas cosas te sirvan para empezar. Pero recuerda, lo más valioso no es lo que te dejo, es lo que tú construyas. Tu abuelo. Anita sonrió con lágrimas en los ojos, no por las monedas, sino porque esa carta era más grande que cualquier herencia. Era un abrazo, uno que había esperado toda su vida. Los años pasaron. Anita no se convirtió en millonaria, ni salió en los periódicos, pero convirtió el sausal en un rincón lleno de vida. Levantó una pequeña escuela con tablas recicladas donde enseñaba a leer a otros niños huérfanos. Sembró árboles, crió gallinas, y cada mañana, al salir el sol, se arrodillaba frente al campo y decía: «Gracias, Dios, porque cuando todos me cerraron las puertas, tú me abriste el cielo», y nadie supo exactamente cómo, pero a ese rancho nunca le faltó lluvia, nunca le faltó pan, nunca le faltó paz. El juez, conmovido por la historia, la visitó años después y le preguntó: «¿Cuál fue el momento en que todo cambió?». Anita lo pensó un instante y respondió: «El día que ya no me quedaban fuerzas. Y aún así oré, porque fue entonces cuando Dios me escuchó». Y así, sin escándalos, sin riquezas, sin venganza, pero con una fe viva, Anita vivió como pocos, sembrando justicia y cosechando bendiciones.